en Diamante 23 en Béisbol B. Luis Arraez alarga la buena racha y ya tiene allí unos numeritos bastante importantes que lo pueden catalogar como la mejor campaña a nivel extra bases en su carrera, superando incluso aquella memorable temporada con el equipo de los Marlins de Miami, Boris. Sí, en verdad, lo de Luis, para la gente que hablaba ni está corta y esto, Luis ha estado empujando carreras, y la otra cosa que está ayudando, la defensiva es increíble. Ayer hicieron un doble play sensacional que se calmó al equipo contrario y después agarró el último a una línea violenta por la primera, que la agarró como que si, bueno, esto es pancito para mí conmigo. Una línea que tenía todas las características de empatar el juego y quizás dañarle la victoria al equipo de los Padres. Así que Arraez haciendo el trabajo tanto con el guante como con el bate, súper contentos de lo que está haciendo y poco a poco va a recuperar eso de los hits, dando un hit hoy, un hit mañana, 2 hits después, poco a poco irá subiendo y al final de cuentas es difícil mantenerse por encima de los 300. Estamos seguros que Arraez va a estar muy, muy, muy por encima de los 300. Daniela, y de acuerdo. Boris Andrés Luis Arraez está rompiendo incluso marcas personales y puede seguir haciéndolo, Andrés, con esa cantidad de extra bases importantísimos, porque además recordamos que Luis Arraez es un hiteador, sí, pero está demostrando más allá de eso, más allá de lo que estamos acostumbrados a ver, y está ayudando al equipo, que es lo importante, alargando esa buena racha, como dice allí, y bueno, rompiendo e igualando marcas personales, como ya lo dije. De acuerdo al portal de Ignacio Serrano, el emergente, y una nota de José Ángel Rodríguez, fechada para este día 3 de junio, Luis Arraez con su actuación llegó a 18 extra bases en la campaña. Suma 3 honrones e igual cantidad de triples, luego de los primeros 57 encuentros de los Padres. Y si se aplica una proyección para los 162 duelos del calendario regular, se encuentra el yaracuyano que terminaría con 51 conexiones de 2 o más bases. El tope para Luis Arraez es de 43 en el año 2023, justamente con los Peces, con los Marlins de Miami. Luis Arraez no está promediando ese averaje que no tiene acostumbrado sobre los 310, pero sin embargo tiene esa cantidad de extra bases que también le estaban pidiendo. Le están pidiendo extra base, le está pidiendo buena defensa, le está pidiendo un promedio bastante decente, por así decirlo. Yo no sé si ha habido alguna vez un campeón bate que sea segundo bate en una alineación. No sé, estuve buscando por todos lados y no he podido conseguirlo. Un segundo bate que sea mejor bate. ¿Por qué? Porque al segundo bate, el manager le va a pedir que haga contacto, que esté haciendo contacto todo el tiempo, no que dé el hit, sino que mueva los corredores. Es otra cosa diferente al que es el primer bateador, que tiene que envasarse, tiene que dar hit, coger bola de otro. El segundo bateador tiene que dar batazos para mover el corredor delante. Es totalmente diferente. Y dice, cuando no consigue, el manager está contento. Dice, cuando no consigue hit, por lo menos batalla el turno. Y eso le hace daño al piso contrario. Lo pone a trabajarme más. Y eso lo hace con mucha facilidad Luis Arraez. Ya son 17 juegos multi-hits para Luis Arraez en esta temporada 2025. Inclusive, muchachos, pese al mal inicio de temporada, el bajón que tuvo en la temporada en su inicio, y además por estar una semana de baja. ¿Cuántos juegos tiene con más de un hit? 17, Boris. Bueno, pero de esos, 9 son con 3 o más. Que es más importante, que creo que resalta más. 9 juegos con más. Solamente Brandon Donovan lo supera en ese renglón en las grandes ligas. Solamente Brandon Donovan y luego viene. Y Brandon Donovan no es que tiene mucho más, tiene uno más. Y eso, Andrés y Boris, mencionando lo que estoy diciendo, o sea, pese al slump del inicio de temporada, pese a estar de baja por esa colisión que tuvo con Mauricio Dubón durante unos 8 días. Muchachos, eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Cuántos días estuvo Luis Arraez de baja y sin embargo sigue poniendo números buenos? Y actualmente, que es bueno, es el hablar, es lo que se dice de Luis Arraez, ¿no? En béisbol moderno, donde se pone por encima el poder, los honrones, tal. Luis Arraez es un hiteador de lujo, que cansa al pitcher, que hace el trabajo, que su trabajo es ese, poner la bola en juego, mover las bases, llegar a base. Es importantísimo el trabajo de Luis Arraez, y a veces la gente no ve esto, pero yo diría que es el mejor hiteador del béisbol. No solo eso, sino que esa cantidad de juegos de multi-hits, 17 dijiste, Daniela, ¿no? Sí. Creo que
creo que tiene más juego de multi-hits que swing fallados en la temporada de Grandes Ligas. O sea, uno tiene que poner en perspectiva y asimilar estas estadísticas. Porque no, que no es honronero, que no es el líder, que tal, aquello, el otro. Pero cuando uno pone en perspectiva estadísticas tan extrañas, por así decirlo, uno se da cuenta de la calidad de bateador que es Luis Arraez. Mire, ahí está el dato. Luis Arraez tiene la misma cantidad de juegos multi-hits, o sea, 17, que el swing fallado en esta temporada de las Grandes Ligas. Corrijo el dato que dije anteriormente, ya con la placa que no coloqué. Para los que estén preguntándose qué significa eso, es que él, cada vez que hace el swing, toca la pelota. Así sea de foul. Alguna cosa va a hacer. Y la ventaja de eso es que cuando tú tocas la pelota y mueves la pelota, el contrario puede hacer un error, el contrario puede tirar mal a un lado, el contrario se le puede caer la pelota. Y esa es la ventaja de él. Y la otra cosa, que permite que los corredores que estén en las bases se muevan hacia otros lados. Son muy pocas veces las que él batea para doble play. No tengo el dato ahorita, pero sé que son poquitas comparado con el resto de los peloteros. Es muy por debajo del promedio. Y bueno, vamos a esperar a ver hasta dónde llega Luis Arraez, demostrando que es el mejor bateador de la Grandes Ligas en los últimos 3 años. Y ese récord... No, yo creo que desde que debutó Luis Arraez, con todo el respeto del resto de los jugadores, Luis Arraez es el jugador con más hits en las Grandes Ligas. Estaba viendo el teléfono porque una alerta de MLB y uno no sabe, ¿no? Pero lo cierto es que Luis Arraez se ha convertido en ese jugador temible por los lanzadores y no propiamente... No hay otro pelotero que desde el primer día que se montó a jugar Grandes Ligas batió sobre 300 toda su carrera. No hay nadie que lo haya hecho. Luis Arraez lo está haciendo. Sí, Luis Arraez, lo que hace Luis Arraez en el campo de juego es impresionante, y es una de las cosas importantes para Luis Arraez el nivel de resiliencia que tiene, el nivel de sobreponerse a los slumps, a las lesiones, porque el año pasado hubo lesionado de una mano, tuvo que operarse en invierno, y son cosas que la gente a veces no entiende, no, porque le está yendo mal, pero ya va, vamos a hacer el trabajo periodístico correcto, porque a veces, incluso nosotros como periodistas, a veces fallamos en nuestro propio ego, en estar criticando por criticar, pero no sabemos las intimidades de un clubhouse, no sabemos las intimidades de una gerencia, no sabemos las intimidades del pelotero, y suceden cosas. Y no me refiero a otro tipo de intimidades, sino me refiero al entorno del encierro de los propios jugadores. Hay muchas cosas que suceden en el deporte que a veces el fanático común no lo sabe, y eso hay que explicárselo de la mejor manera. Sí, pero lo que está haciendo Luis Arraez es de resaltar una vez más una temporada que mucha gente la ha visto como quizá un poco, a ver, no es el Luis Arraez de mucho promedio, de ese promedio sobre 300, consecuentemente, consistentemente, ha llegado, ha bajado, pero lo importante es que está haciendo el trabajo y está haciendo, diría yo, más que valioso para el equipo y para las victorias de los Padres de San Diego. Luis Arraez ha sido ese jugador que ha puesto el equipo a ganar, que ha puesto el equipo con la carrera del empate, la ha traído al plato, y eso ahí yo diría que es lo más valioso de todo, ayudar al equipo a ganar, incluso a la defensiva, muchachos, porque bueno, como dijo Boris, ayer vimos una gran jugada, sólida jugada de Luis Arraez también, ayudando al equipo a la defensiva también muchísimo, ha pulido esa parte, y yo diría que lo importante, lo más resaltante es que ha podido ser pieza fundamental en las victorias de los Padres, y bueno, a seguir ligando, a que pueda seguir así, consecuente, consistente a la ofensiva. Luis Arraez, recordemos, apenas tiene 5 ponches en toda su temporada, en lo que va de temporada 2025, y bueno, de ponche a ponche ha tenido demasiados días de diferencia. Agrego un dato. Sí, dime. Luis Arraez esta temporada como primera base ha estado en 44 encuentros en la posición, no ha cometido errores, o sea, tiene un porcentaje de fildeo de 1000 y solamente ha jugado 8 partidos como bateador designado. Vaya que esto es un dato que la gente tiene que entender de la mejor manera, porque es increíble. 301 chances defensivas ha tenido Luis Arraez y no ha cometido errores. De hecho,
Déjame buscar un poquito ahí la estadística de Luis Arraez. Apenas tiene 29 errores en toda su carrera en la Grandes Ligas de 670 partidos. Para un promedio de ¿Cuántos? 990. 29 errores en 670 partidos disputados de manera defensiva en toda su carrera. O sea, tiene un promedio de 990 y a mí me dicen que no es un buen defensor. Tiene algo más de 5 temporadas completas jugando. Una temporada son 160, por 5 son 800. Él tiene más de eso. Tiene más, o sea, más de 5 temporadas completas jugando y tiene esa cantidad de juegos con solo esa cantidad de errores. De hecho, la posición que más le ha costado a Luis Arraez ha sido la tercera base, en la que ha tenido 6 errores. Ahí usted ya puede más o menos sacar quitas esos 6, le olvidas los juegos que jugó en tercera y sacas la cuenta y el promedio se sube. Sí, llega al 995 por lo menos. Pase. Todo, o sea, hay que sacar con pinzas, porque cuando a mí me sacan con pinzas un pelotero X, yo también te voy a defender al mío. Y así tiene que llegar el agente de Luis Arraez ahorita en la fecha de cambio. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Me lo vas a cambiar? ¿Le vas a extender el contrato? Vamos a llegar hasta octubre, noviembre, donde lleguemos y luego discutimos un contrato. Por ahí Sportac, uno de los portales más importantes de los Estados Unidos en cuanto a referencias estadísticas y de valor del pelotero, indicaba que Luis Arraez podría costar entre 100 millones, 150 millones por 9 temporadas. Ya con Luis Arraez, esta cantidad de años firmando contrato asegurado, porque en el béisbol el contrato es asegurado, te tranquiliza muchísimo más. Y no quiero decir que se vaya a relajar Luis Arraez, todo lo contrario, va a estar más tranquilo en el cajón de bateo y a nivel defensivo, porque no es lo mismo estar con un contrato asegurado que estar jugando. ¿Sí? que voy a pensar en el mañana.